El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, radioescuchas, y bienvenidos una vez más a El Baúl de Pesqueira. Los saludo su compañero Daniel Montaño, y en esta emisión continuaremos con el tema de la expropiación petrolera. Los invitamos a que se queden con nosotros. Para comenzar, Samuel Oroña nos hablará sobre petróleos mexicanos en la actualidad. El Baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Petróleos Mexicanos es la empresa más importante de México. Es la sexta productora de petróleo crudo a escala mundial y hasta hace poco ocupaba el 13º lugar en reservas probadas de crudo, el 9º en la producción de gas natural y el 14º en capacidad de destilación primaria. Además, aporta casi 34% de los ingresos fiscales totales del gobierno federal. Desde su fundación, en 1938, Pemex ha desempeñado un papel protagónico en la vida económica, social y política del país. Cuando la economía nacional creció a tasas anuales de 6%, para ser más específicos, durante el desarrollo estabilizador, el organismo fue determinante en la expansión sostenida de las actividades primarias, industriales y de servicios del país mediante el otorgamiento de subsidios en los precios de los energéticos secundarios. Su tamaño y organización diferencian al organismo del resto de los agentes, tanto así que los resultados económicos globales del país son unos sumando los que aporta Pemex y otros muy diferentes si se les excluye. A pesar del destacadísimo papel de Pemex en la vida nacional desde 1938, el organismo se encuentra al borde de la quiebra. Con todo, y que se trata de una de las empresas más rentables y con elevada capacidad de pagos, las pérdidas ficticias a las que se le ha obligado le han conducido a reducir de manera dramática su patrimonio y a contraer deudas absolutamente desproporcionadas. El régimen fiscal que soporta y la ausencia de propuestas viables de reforma para adecuar su operación a los tiempos actuales ha instalado al organismo en la inmovilidad y en un proceso de deterioro progresivo. La situación de Pemex llega a un punto crítico que apenas oculta el ascenso de los precios internacionales del petróleo y algún modesto avance en el esfuerzo de formación de capital pospuesto por años. La empresa está dejando de cumplir los objetivos de su creación en cuanto a fomentar desarrollo e industrialización, abastecer de energéticos baratos a la economía y contribuir a la salud de la balanza de pagos. El objetivo central de Pemex ha dejado de ser el de impulsar el crecimiento para convertirse en un instrumento de equilibrio para el presupuesto público y de las cuentas externas. El abasto interno de energéticos mayormente se satisface con importaciones de gasolinas, gas y productos petroquímicos. La jerarquía del petróleo en la balanza de pagos sigue siendo importante, principalmente por el alza de las cotizaciones internacionales, ya que los volúmenes vendidos decaen y seguirán decayendo al mismo paso hasta el agotamiento de las reservas y las posibilidades de extracción de petróleo. Un pilar fundamental de la economía durante 70 años comenzó a ceder. Las causas son variadas, aunque ajenas en lo principal al manejo específico de Pemex. No significa lo anterior la ausencia de descuidos, fallas administrativas y técnicas, exceso de empleo, rezagos en la modernización, ni imperfecciones en los sistemas regulatorios, en el control de costos o en la maximización de los rendimientos de las cadenas productivas. Pareciera que dar respiro a la reconstrucción de Pemex está en alguna medida fuera del horizonte de las principales opciones políticas consideradas. Para el Baúl de Pesqueira, Samuel Oroña Zelaya. Jorge Lares nos presentará Una mochila al hombro sobre la historia de un fotógrafo testigo del discurso de Lázaro Cárdenas. Es hora de agarrar mochila al hombro para dar un paseo imaginario a un lugar que ha sido escenario de algún acontecimiento histórico. ¡Vámonos! ¡Mochila al hombro! Miraba detenidamente la vetusta y casi obsoleta cámara fotográfica, en otros tiempos perteneciente a mi padre, y ahora, por asuntos de herencia, perteneciente a mí. Aquella cámara, con fuelle movedizo y trípode vacilante,
que logró captar en diversas ocasiones y ángulos a don Porfirio Díaz y a su grupo de científicos, las fiestas del centenario de la independencia, a algunos dirigentes revolucionarios, así como actos de gobierno, protestas, banquetes importantes, etc. Ahora a esa cámara le había tocado captar las escenas que se habían dado en los últimos años en esta ciudad. Dada mi también heredada profesión de periodista por parte de mi padre, cubrí los acontecimientos que se venían sucediendo desde hacía 2 años atrás, cuando los trabajadores petroleros, adheridos a la CTM, comenzaron a exigir mejoras laborales que las empresas no estuvieron dispuestas a aceptar, dando origen a la huelga petrolera y a las negociaciones y el estira y afloja entre trabajadores y empresarios. Algunos de estos movimientos fueron captados por mi deshilachada cámara, la cual empezaba a odiar, pero no estaba dispuesto a cambiar por cuestiones económicas más que nada. Mi cámara al servicio de la nación, diría orgullosamente mi padre al llegar de algún evento importante donde su lente inmortalizó a los participantes y sus acciones. Dejé de lado mis reflexiones sobre discusiones, portes y modas de otros tiempos y fijé mi atención en mi esposa Celeste, la cual encendía la radio y tomaba asiento junto a mí en el sillón. La voz del presidente Lázaro Cárdenas era emitida por aquella maravilla tecnológica. En alrededor de 15 minutos, el presidente, en resumen, informó sobre su firme resolución de expropiar los bienes petroleros del país, criticó el papel y el desempeño de las empresas extranjeras, habló sobre las razones que llevaron a tal decisión y pidió la ayuda moral y material del pueblo mexicano para apoyar tamaña empresa. Una decisión que, aunque se veía venir, causó gran sorpresa, en especial a los empresarios extranjeros. Una vez terminado el discurso, volví la vista a mi cámara y dije, va a haber mucho trabajo los siguientes días. Y así fue. En primera instancia, hubo manifestaciones de apoyo al presidente por parte de los alumnos universitarios congregados en Palacio Nacional que llevando sus estandartes vitoreaban al presidente. Para el 23 de marzo, en todos los periódicos se anunció el paro de labores de 9 a 3 y miles de personas acudieron al Zócalo con el fin de festejar la expropiación petrolera. Mis compañeros y yo acudimos a cubrir el evento y observamos el ambiente de triunfo general de representantes sindicales al grito de «¡Viva Cárdenas!» o muerte a las compañías extranjeras. El presidente dio un discurso en el que pidió nuevamente el apoyo de todos los sectores para tan noble labor. Y así fue como en los días siguientes se organizaron donativos de todo tipo para tal fin. Incluso se creó el Centro de Redención Económica Nacional para lograr captar los donativos que el pueblo se disponía a dar. No solamente fue dinero lo único que se donó, sino que también artículos en especie que iban desde joyas a gallinas. Cualquier cosa de valor imaginable era recibida. Las mujeres participaron activamente en este evento. Incluso se creó el Comité Femenino de Pagos pro pago de la indemnización petrolera, que convocó a todas las mujeres el 12 de abril al Palacio de Bellas Artes a llevar sus donativos. Cubrí parte del evento, que no imaginé tuviera tanto poder de convocatoria, y después decidí ir un momento a mi casa, tomar un descanso y comer algo. Al llegar noté un movimiento inusual. Celeste se encontraba más enérgica que de costumbre. Al preguntarle el motivo de su alboroto, me dijo: las vecinas organizaron una especie de colecta, con la finalidad de donarla a la causa nacional. Tú sabes, lo has visto a diario. En este momento me encontraba hurgando entre todas nuestras pertenencias con la finalidad de encontrar algo para donar. Mi corazón dio un vuelco. No se me había pasado por la cabeza cooperar con la causa.
Únicamente veía el desarrollo sin ser partícipe y sin apasionamientos. Celeste, muy emocionada, me cuestionó: ¿y tú no vas a donar? Porque tienes que donar algo tú también. Bueno, dije. Vi a un niño que donó 5 centavos y me detuve al ver la cara enfadada de Celeste. Todo un ejemplo, ¿verdad?, le dije. Celeste dijo: no vayas a salir con otra de tus tacañerías. Mira que incluso doña Isabel va a donar su vestido de novia. Ese que trajo desde Francia el siglo pasado. Interrumpía Celeste. Me sé la historia. En Bellas Artes acabo de ver a una mujer que donó su sortija de matrimonio, de hecho. ¿En serio?, dijo Celeste conmovida. Y hablando de sortijas, pensé que podrías donar aquella sortija de brillantes que te obsequió aquella noble europea por tu valiosa ayuda en la cobertura del robo de sus diamantes. Dices que a ti te mandó llamar a su habitación, alabó tu profesionalismo y te obsequió esa joya. Celeste, interrumpí rápidamente. Y algo pudoroso dije: el anillo que me dio la duquesa Helen, corregí rápidamente, es un recuerdo muy preciado. Celeste continuó: ¿y el vestido de doña Isabel no es un recuerdo preciado? Al menos para ella. Yo a mi vez le dije: no lo compares con ese nido de polillas, ese anillo vale una fortuna. Celeste, sin rendirse, me dijo: más razones para donarlo. Y si no, ¿qué tal esos timbres postales? Son de colección, volví a decir. ¿Y uno de tus autos? ¿Tienes 3 de esos No, ni hablar, le dije. A lo que ella respondió: está bien, si no das algo, iré a preguntarle a Mariano qué fue lo que esa Helen te dijo al oído. Yo me espanté. No, le dije a Celeste, mi editor no tiene que enterarse. Está bien, haré un donativo. Con pesar salí de mi casa recorriendo las calles y viendo a mis vecinas juntando los artículos y dinero obtenido para la causa de la expropiación petrolera. Doña Antonia despidiéndose de algunas de sus joyas, doña Valentina de algunos vestidos y así. Incluso me topé con don Mateo, que se dirigía también a donar algunas cosas. Salió a mi encuentro y me preguntó sobre qué era preferible donar. Sin mucho afán, le comencé a hacer recomendaciones y de pronto mi vista se detuvo en una cámara plegable que traía consigo. Don Mateo, le dije, lleva muchos artilugios consigo. Déjeme llevar esto por usted. El viejo aceptó e inmediatamente me dirigí a mi casa y le dije a mi mujer: si doña Isabel dona algo tan preciado como su vestido de novia, yo también puedo hacer un gran sacrificio. Querida, contribuiré a la causa con la vieja cámara de mi padre. Las jornadas fueron conmovedoras. Ver a personas de todos los estratos sociales, edades y sin distinción de sexo contribuir al deseo de pagar la deuda que el país acarrearía, llevando los ahorros de sus vidas, recuerdos o herramientas de trabajo, fue realmente conmovedor y gratificante. Nunca se sintió un aire mayor de nacionalismo como en esas jornadas. Y yo captando cada momento con mi nueva cámara. Total, la otra ya estaba al servicio de la nación como siempre había querido mi padre. Para el baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. Para finalizar, les presentamos el discurso del general Lázaro Cárdenas sobre la expropiación petrolera. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso,
no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecerían las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación. Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace 2 meses a uno de los gerentes de las propias compañías y que éste no negó y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la sustracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las juzgó impide que el procedimiento sea viable y eficaz, y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aún el de los fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicaría también la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas seguramente para la marcha normal de la producción, para la colocación inmediata de esta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas. Y en esta situación de suyo delicada, el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación, que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como la de transportes, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no solo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación. Paralizaría la vida bancaria, la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos. Las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político, produciéndose el caos. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación, con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto del pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que han desarrollado sus actividades. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio,
unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono, médico y medicina siempre regateados para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida, intervención de las empresas en la política nacional. Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas posteriores a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones. Es, por lo tanto, ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate, sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino usando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busque elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República, y para ello solo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviera que dictar. Sin embargo, si fuera necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en que la nación ha entrado durante este periodo de gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la ley de expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda, y aunque el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda, para que el país entero
cuente con numerario y elementos que consoliden este acto de esencial y profunda liberación económica de México. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los mexicanos. Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional pudieran temer de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos una desviación de materias primas primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática, y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada solo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesquera, enriqueciendo la historia en Sonora. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. De parte del equipo del Baúl de Pesquera se despide de ustedes Daniel Montaño. Hasta la próxima emisión, que tengan una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.